Hermanos, buenos días. ¿Cómo estamos? Un poquito de frío, ¿ah? Bueno. La mala noticia es que el invierno apenas empezó. Así de que de aquí en adelante frío. Frío. Y la buena es que el verano viene. Sí, primero Dios. Así de que, bueno, hermanos, vamos a avanzar porque el tiempo se nos va. Vamos a comenzar este estudio. Seguimos hablando del compromiso. Compromisos. Eso es lo que ya hablamos hace algunas semanas. Estamos en la cuarta sesión de este tema. La cuarta de 7. Así de que estamos por ahí a la mitad. Pero bueno, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias una vez más. Te damos las gracias por el privilegio de poder estar aquí esta mañana, de poder venir y compartir de tu palabra, el poder escucharla, el poder, Padre, meditar en ella. Te damos las gracias por este tiempo, por esta oportunidad, porque ciertamente, Padre, estamos aquí por tu gracia y misericordia. Vemos lo que sigue sucediendo, vemos que ciertamente este año está por terminar, Padre. Un año de, podríamos decir, como una montaña rusa. Subidas y bajadas, emociones fuertes y tal vez no tanto, pero sí, ha sido un año, podríamos decir, difícil. Difícil para muchos de nosotros, Padre, pero aquí seguimos por tu gracia y misericordia y te damos las gracias y te damos toda honra y gloria a ti, Padre, porque has sido bueno. Bendito Dios, esta mañana estamos aquí para seguir hablando del compromiso, Padre. Compromiso que tenemos como creyentes, como cristianos. Compromiso que tenemos en muchos aspectos de la vida, Padre. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a simplemente ser comprometidos en lo que debemos de estar, Padre. En tus asuntos, en las cosas de tu reino, Padre. Te pedimos que seas tú quien nos guíe en esta mañana, que sea tu Santo Espíritu el que nos hable a cada uno, Padre, y que podamos discernir en tu palabra, que podamos profundizar en ella, Padre, y llevarla en nuestra mente y corazón. Padre, te seguimos pidiendo por aquellos que están en necesidad, por aquellos que siguen enfermos, por aquellos que tal vez ya han atravesado por esta enfermedad o por cualquier otra, Padre. Podemos ver que tú sigues ahí, que tú has puesto tu mano sanadora, Padre. Bendito Dios, no queda más que ponernos en tus manos y confiar en el plan que tú tienes. Bendito Dios, te pedimos que seas tú quien nos guíe y nos oriente en esta mañana. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, compromiso. Estamos en la cuarta sesión y esta sesión tiene por título Comprometidos con la Iglesia. No sé quién ya tenga un compromiso con la iglesia, pero ese es el tema que vamos a hablar esta mañana. Ya la semana pasada estuvimos hablando del compromiso con la palabra de Dios. Un compromiso fuerte, un compromiso que debemos de mantener, de seguir estudiando la palabra de Dios, de seguir profundizando en ella. Y ahora, bueno, comprometidos con la iglesia. ¿Qué significa para usted la iglesia? ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene para cada uno de nosotros la iglesia? Para algunos significa un lugar de reunión, los domingos, tal vez algún día de la semana, tal vez cuando podemos o queremos. Para algunos eso es lo que significa la iglesia. Para algunos más es el lugar donde yo puedo tener opinión, donde puedo opinar de si las sillas me gustan o no, si el color de pintura me agrada, donde yo soy parte de esta iglesia, pero no me gusta.
aquello tampoco. El piso, ¿por qué lo pusieron de ese color? ¿Por qué de ese material? Yo quería madera. Para algunos eso es la iglesia. Podemos tener opinión en cómo vamos a remodelarla, qué materiales usar o qué materiales no usar. Para algunos es como un club donde pagamos una membresía y se me tiene que atender de la manera correcta. Se me tiene que dar lo que yo pido, lo que yo quiero. Se tienen que hacer las cosas como yo las deseo, para algunos. Pero ¿qué es para nosotros la iglesia? ¿Qué es para cada uno de nosotros? Cuando alguien le habla de la iglesia, ¿qué significa para nosotros la iglesia? Es una pregunta que debemos de aclarar. Es una pregunta que debemos de profundizar en ella. En sí, ¿qué es la iglesia para mí? Y eso es lo que queremos aclarar esta mañana, a través de la palabra de Dios, a través de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, a los romanos. Vamos a estar ahí en el capítulo 12, verso 3 en adelante, 3 al 16. Este no va a ser tan largo como el de la semana pasada. Salmo 116. Bueno, vamos a concentrarnos en el libro de Romanos capítulo 12. No sé si alguno de ustedes ha oído esa obra o esa escultura que tiene por nombre el hombre que se hizo a sí mismo. O no sé si algunos la han visto de alguna manera, alguna foto. Pero es un hombre que de la cintura para arriba está ya formado, tiene brazos, tiene cuerpo, cabeza. Y que ese mismo hombre tiene un cincel y un martillo. Y se está esculpiendo a sí mismo las piernas. El hombre que se hizo a sí mismo. Ciertamente muchos de nosotros hemos tenido logros en la vida. Trabajamos para ello. Y llegamos al punto de pensar que todo lo que poseemos, lo que somos, es gracias a nosotros. Gracias a mí mismo. Me he esforzado una vida completa y lo que tengo es gracias a mi esfuerzo. No hay duda que muchos de nosotros o de nuestros logros son producto de nuestro esfuerzo. Eso no hay duda. Pero también es cierto que en primer lugar necesitamos de Dios. Y necesitamos de nuestros hermanos en Cristo. Es necesario que tengamos y que seamos una familia en Cristo para poder lograr ciertas cosas en la vida. Para poder ser parte de esa iglesia a la que tal vez asistimos, a la que tal vez servimos, pero sí tenemos que ser parte de ella. Y eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Aquí el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, desarrolla este libro de Romanos es el desarrollo en sí del Evangelio. El Evangelio de Dios. El Evangelio de Jesucristo. En los primeros 11 capítulos, Pablo hace un desarrollo impresionante de la descripción del Evangelio. Pero en la segunda parte, que podríamos decir del capítulo 12 en adelante, nos exhorta a una rendición completa al Señor, como respuesta a su poderosa obra de redención. Dice, él presenta a continuación los deberes adquiridos por los cristianos para con el Señor. Del capítulo 12 en adelante nos da un enlistado de responsabilidades que nosotros como creyentes debemos de tener. La primera exhortación de Pablo es en cuanto a esos deberes
y se centra en la responsabilidad de los cristianos de mantenerse comprometidos, de mantenerse en servicio, de mantenerse sirviendo a la iglesia por medio de la participación, el amor mutuo y el uso de los dones espirituales. Esa es la exhortación del apóstol Pablo para la iglesia de Roma y para nosotros. Que tenemos que estar sirviendo, participando en amor mutuo y usando todos y cada uno de los dones espirituales que se nos han dado. Y no sé si tal vez hay alguien aquí que diga, hermano, yo no tengo uno. A mí no me dieron nada. Es por eso que no lo he puesto a practicar. Es por eso que no lo estoy practicando. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Los invito a Romanos 12, verso 3 en adelante. 3 al 5, si alguien lo tiene y le puede dar lectura. ¿De 3 al 5? Amén. Dijo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de tal manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Ahí el apóstol Pablo nos empieza a describir qué es lo que debemos de hacer como iglesia. Como hace un momento hablé del capítulo 1 al 11, el apóstol Pablo describe totalmente, hace una descripción de lo que es el evangelio. Pero en el capítulo 3, verso 23, nos hace una aclaración. Yo creo que todos nos sabemos ese verso. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nos aclara que todos hemos fallado. Nos aclara que todos necesitamos de un Salvador. Eso es lo que el apóstol Pablo nos empieza a describir a través de esta carta. Después nos habla de esa esperanza que es necesaria para nosotros. Capítulo 6, verso 23. ¿Qué nos dice el capítulo 6, verso 23? Dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero no se acaba ahí. No se acaba ahí. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos habla de esa esperanza. Nos habla de esa salvación que es solamente a través de Jesucristo. Continúa hablándonos de esa esperanza en el verso 8, capítulo 8, verso 28. ¿Qué dice? Que para los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Para los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo en este tiempo? ¿Qué es lo que hemos visto a través de este año? La palabra nos dice que si amamos a Dios, todo eso nos es para bien. Todo eso nos va a beneficiar de alguna manera. Todo eso nos sirve para que nosotros crezcamos. Oh, hermano, pero estamos viendo que la gente está sin trabajar, que no tiene ni cómo sustentar su casa, su hogar. Bueno, si tú amas a Dios, eso te es para bien. Eso te va a hacer crecer espiritualmente, eso te va a hacer crecer y madurar de una manera que tú vas a confiar totalmente en Dios.
Todo lo que hemos visto nos sirve para bien. Pero el apóstol Pablo, en la segunda parte de esta carta, que podríamos llamar del capítulo 2 en adelante, que es en lo que nos vamos a enfocar, nos empieza a hablar primeramente de un compromiso personal. Si alguien puede ir al capítulo 12, verso 1 y 2, y me lo lee, por favor. Nos habla de un compromiso personal primeramente. Como creyentes, como cristianos, tenemos un compromiso. Capítulo 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto pasional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. El apóstol Pablo nos hace un llamado al compromiso. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Un compromiso que nosotros debemos de hacer día a día. Dice, que es vuestro culto racional. Otro compromiso que debemos hacer es no conformarnos a este siglo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un compromiso personal. Después de eso, el apóstol Pablo nos lleva a un compromiso grupal, a un compromiso colectivo, como iglesia, como pueblo de Dios. El verso 3, que es el que leímos hace un momento, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Hace un llamado como iglesia, un llamado a la humildad. Un llamado a la humildad. Un llamado a vivir en humildad. Que no pensemos, dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. ¿Cuántos de nosotros en algún punto de nuestra vida hemos pensado que somos mejor que alguien más? Bueno, en mi trabajo, óigame, yo soy el mejor de todos. Esa gente que anda ahí no sabe hacer nada. O tal vez en la iglesia pensamos que en algún momento que somos mejor que el hermano que está a un lado de nosotros. El apóstol Pablo nos llama a que vivamos en humildad como congregación. Dice que no tengamos más alto concepto de sí mismo que el que debemos de tener, sino que pensemos, dice, sino que piense de sí con cordura. Que pensemos con claridad, que pensemos en realidad qué es lo que estamos haciendo aquí, dentro de la iglesia, dentro de esta congregación, dentro de este cuerpo de Cristo. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Debemos de pensar con el pensamiento que Dios nos da, con el pensamiento que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, de acuerdo a la fe. Ese es un compromiso ya grupal, es un compromiso que está llamando a la congregación, a que vivamos en esa humildad, que vivamos simplemente pensando que cada uno de nosotros
tiene un lugar dentro de esta iglesia, dentro de este cuerpo. Pablo quiere que lleguemos al punto de reconocer que lo que somos o lo que lleguemos a ser es simplemente por la gracia de Dios. Lo que somos o lo que lleguemos a ser simplemente es por la gracia de Dios. Como hablábamos hace un momento, llegamos a pensar que ese esfuerzo que hemos hecho en nuestra vida ha dado fruto. Todo lo que soy, todo lo que tengo es gracias a mi esfuerzo. Y dígame, ¿qué podría pensar una persona que está postrado en una cama? Que no se puede levantar. Una persona que está en una silla de ruedas. ¿No se ha esforzado? ¿O por qué está ahí? Una persona que vive en la calle. ¿Qué pasó? ¿No se esforzó? ¿No hizo lo necesario? ¿O es simplemente que Dios aún ahí tiene un plan para cada persona? Aunque no se pueda levantar de la cama, aunque esté en una silla de ruedas. Es por eso que el apóstol Pablo nos llama a vivir en humildad. Pensando en cada uno de nosotros, pensando que somos lo que somos gracias a la misericordia y a la gracia de Dios. Después el apóstol Pablo nos hace un llamado a la unidad. Un llamado a la unidad en medio de la diversidad. ¿Verdad? El día de hoy estamos acá, ¿de dónde? De México, de Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Guatemala. Venimos de fundamentos diferentes, de raíces diferentes, de culturas diferentes, del mismo lenguaje que a veces ni nosotros mismos nos entendemos. Pero hay diversidad. Y en esa diversidad nos llama el apóstol Pablo a que haga una unidad. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ciertamente, tal vez no todos estamos acá para predicar. Tal vez no todos acá tenemos una voz encantadora para alabar, para ser parte de un grupo de adoración. Tal vez todos acá no tenemos la habilidad, el don de tocar un instrumento y ser parte de ese grupo. Tal vez todos, o acá nosotros no tenemos la habilidad de hablar y presentar un estudio delante del público. Tal vez no. Pero tenemos algún otro don que Dios nos ha dado. Y en ese don nos hace ese llamado el apóstol Pablo a estar unidos, ocupando el lugar que tenemos que ocupar. En esa diversidad todos somos necesarios. Dice el verso 5, dice así, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Quiere decir que en esa diversidad todos y cada uno de nosotros somos necesarios. Necesarios ¿para qué? Para el crecimiento de esta iglesia. Para el crecimiento y la unidad de esta iglesia. Lo que el apóstol Pablo pone en evidencia es que nosotros solo somos receptores de la gracia de Dios en Jesucristo. Y que nuestra valoración personal debe de ser verdadera y justa, evitando un falso sentido de superioridad.
Aquí nadie es más ni nadie es menos. Todos somos necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos somos necesarios para el crecimiento de la iglesia. Pero sí, tenemos una responsabilidad, que es empezar a usar esos dones que Dios nos ha dado. Todo cuerpo humano es una unidad perfecta en medio de una gran diversidad. Es la relación que hace el apóstol Pablo aquí con el cuerpo de Cristo, con el cuerpo humano. ¿Verdad? Tenemos pies, tenemos manos, tenemos ojos, oídos, y no se hable de todas las partes interiores, corazón, riñones, pulmones, etc. Y cada uno de esas partes tiene un propósito específico. ¿Verdad? No podemos decirle al corazón que salga y agarre algo, como si fuera mano. No podemos. No podemos usar el pie, bueno, algunas personas sí, para agarrar las cosas, porque no tienen manos. Porque ha tenido que aprender. Pero eso le ha cargado más trabajo a sus pies. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está haciendo es enseñándonos, mostrándonos que en esa diversidad, que en esa variedad, todos y cada uno de nosotros tenemos un compromiso. Todo cuerpo humano es una unidad perfecta en medio de una gran diversidad. Aquí el apóstol Pablo utiliza esa representación para establecer que los miembros del cuerpo son muchos y cada uno realiza funciones diferentes para beneficio del mismo cuerpo. No para beneficio personal, para beneficio de todo el cuerpo. Nosotros no somos iguales, pero formamos parte del cuerpo de Cristo. Y todos somos útiles y necesarios dentro del cuerpo de Cristo. Todos, sin excepción. Por último, tenemos que entender que siendo parte del cuerpo, no podemos vivir aislados. Ya en alguna ocasión les di ese ejemplo, de un carbón. De un carbón cuando es sacado del fuego. Cuando ese fuego está candente, fuerte, que se mantiene ahí prendido, y sacamos un carboncito de allá y lo ponemos aparte. ¿Cuánto tiempo dura ese carbón prendido? Se apaga rápidamente. Se apaga y por último ni calor sostiene. Queda frío. Esa es la referencia que tenemos de que somos parte del cuerpo de Cristo y no podemos permanecer aislados de Él. No podemos permanecer separados del cuerpo. De igual manera, ¿qué pasa cuando alguien se corta un dedo? Si no lo restablecen, inmediatamente va a perder la habilidad de poder conectarse otra vez con el cuerpo. Se va a morir. Finalmente, usando la ilustración de Pablo, esta unidad nos debe de llevar a reconocer que los miembros del cuerpo de Cristo no pueden vivir de manera aislada o fuera del cuerpo. Esto es imposible. Totalmente imposible. Es nuestro deber reconocer y vivir de acuerdo con el orden creado por nuestro Dios para nuestro desarrollo espiritual por medio de la unidad. La unidad a la que el apóstol Pablo nos está llamando. Estar unidos. ¿En las buenas? ¿O en las malas? ¿O en todo tiempo? El apóstol Pablo nos llama a estar en esa unidad
bajo la humildad. Siendo humildes, reconociendo que todo lo que podemos hacer dentro y fuera del cuerpo de Cristo es simplemente por la gracia de Dios. No hay otra manera. No importa cuán inteligentes seamos, no importa cuán trabajadores o fuertes o lo que usted quiera decir. No importa. Sin la gracia de Dios no podemos seguir viviendo cada día. Vamos a pasar a Romanos 12, versos 6 al 8, si a alguien le gusta dar lectura. Amén. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía no se conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, y el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Aquí Pablo pasa de aplicar la ilustración del cuerpo, ahora en realidad estar involucrados en las cosas de Dios, involucrados en el cuerpo de Cristo. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y aquí nos empieza a hablar específicamente de 7 dones espirituales, o 7 dones que nos han sido dados según la gracia de Dios. ¿Quién es acá profeta? ¿Nadie? ¿Un profeta? ¿Quién está dispuesto a servir? A servir. Simplemente servir, ser un servidor. ¿Quién está dispuesto a enseñar? ¿Quién está dispuesto a exhortar? El que preside, y eso quiero que alguien me lo explique mejor porque como que no lo entiendo. El que preside. ¿Qué es eso? Dice el que preside con solicitud. El que preside. ¿Qué es lo que hace un presidente? Es un líder que está dispuesto a guiar, a liderar. Eso es presidir. Es liderar. Es ser un líder dentro de tu congregación. Es ser un líder dentro del cuerpo de Cristo. Y por último nos habla del que hace misericordia. Estamos dispuestos, estamos listos para tener misericordia de aquellos que necesitan misericordia. Por eso son algunos de los dones. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Dice, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Hoy en día oímos de tantos profetas que hay por ahí. Y oímos que Dios les ha hablado. Y que tienen profecía nueva. Cuidado. Dice, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí el apóstol Pablo nos habla y pasa de esa ilustración que nos hizo acerca del cuerpo, que todos somos necesarios, que todos somos parte de él. Ahora pasa a simplemente estar involucrados dentro del cuerpo. Porque nos habla que ciertamente todos hemos recibido un don. Que ahora, como parte de este cuerpo, tenemos que empezarlo a poner en práctica. Pero tal vez ese don que tú has recibido no es el que esperabas. Tal vez ese don que tú has recibido que tal vez, no, yo creo que Dios se equivocó conmigo. Yo creo que lo que él quiere que yo haga no necesariamente lo quiere así.
porque no era lo que esperábamos, porque no era lo que nosotros queríamos tal vez. Y quiero invitar a alguien que vaya a 1 Corintios capítulo 12, verso 18. 1 Corintios 12, 18. Y ver qué es lo que nos dice. ¿Quién ha jugado fútbol aquí? Hermano, allá. ¿Quién ha jugado básquetbol? Béisbol. Todos en algún momento hemos jugado algún deporte. Pero ¿quién ha formado en realidad en un equipo que sea un poco más ya formal? Que tenga un entrenador. ¿Dónde lo pone el entrenador? Donde él cree que usted va a funcionar mejor. ¿Verdad? Por lo regular los que juegan fútbol le dicen al entrenador, no, yo soy delantero. Todos queremos meter goles. Yo soy bueno en la delantera. No, dice, pues te voy a poner en la defensa. Ya no nos gustó. Pero yo creo que el entrenador tiene más conocimiento de lo que nosotros podemos hacer que de lo que nosotros pensamos que podemos hacer. Entonces alguien que me lea 1 Corintios 12, 18. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros del cuerpo según le agradó. ¿Cómo dijo? Ahora bien, ¿qué? Dios ha colocado a qué? ¿Los miembros a dónde? Donde Él quiso. Hermano, pero es que yo toda mi vida soñé con ser parte del coro de la iglesia. No tengo voz para ello. Hermano, pero es que yo toda mi vida soñé que iba a andar ayudando en la iglesia, sirviendo, apoyando en todo lo que... Y Dios le dio palabra para que usted sea un predicador. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos al entrenador que no, que voy a jugar donde yo quiero. Le decimos a Dios, no, te equivocaste, ese no es el don que yo quería. ¿Cómo le hacemos? Dice la palabra que Dios nos puso donde Él quiso. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Entonces no crea, hermano, que usted no tiene un don. Hermano, hermana, no crea que Dios no le ha dado un don. Simplemente tenemos que empezar a practicar ese don que Dios nos ha dado. El Señor nos muestra nuestro lugar en el cuerpo al entregarnos uno o más dones espirituales. Dios nos muestra el lugar donde tenemos que estar al darnos los dones necesarios para nosotros servir dentro del cuerpo. Y estos dones serán de utilidad y bendición para el resto del cuerpo. Los dones que Dios nos da no son de beneficio para nosotros mismos. Son de beneficio para el cuerpo de Cristo. Los dones espirituales son las capacidades espirituales inmerecidas, dadas por Dios, de forma soberana a todos sus hijos e hijas, para que sean utilizadas para provecho de otros cristianos y para la edificación de todo el cuerpo de Cristo. Para eso son los dones que Dios da. No son para el beneficio propio personal. Pero sin embargo, todos son necesarios. Por eso es que el apóstol Pablo dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
Si todos hiciéramos lo mismo, si todos hubiéramos recibido el mismo don, ya no habría cuerpo. Seríamos un montón de personas, un montón de hermanos cristianos que todos hacen lo mismo. Y no habría beneficio para el cuerpo de Cristo. Todo cristiano nacido de nuevo debe de ser y formar parte del cuerpo de Cristo. Todo cristiano nacido de nuevo. Todo, en otras palabras, todo aquel que ha aceptado a Jesucristo debe de ser parte del cuerpo, debe de estar involucrado en ese cuerpo. Porque sí, nosotros como parte de ese cuerpo somos responsables delante de Dios. Somos responsables de ese don que Él nos ha dado. O de esos dones que nos ha dado. Porque puede ser que haya por aquí alguien que tenga más de un don. Entonces todo cristiano, todo aquel cristiano nacido de nuevo, no puede tener este pensamiento y decir: no necesito de la iglesia. O la iglesia no necesita de mí. Porque entonces estamos equivocados. Porque entonces no estamos cumpliendo con la ordenanza de Dios. De usar los dones que Él nos ha dado. No podemos pensar que no necesitamos ser parte de una iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Necesitamos poner a trabajar los dones espirituales. Necesitamos ser fieles al poner nuestros dones al servicio de la iglesia. Debemos cambiar nuestra perspectiva y no pensar en la iglesia. Cuidado con estas palabras, nada. Pero dice que debemos de cambiar nuestra perspectiva y no pensar en la iglesia como un auditorio o un teatro. No podemos pensar que la iglesia es un auditorio o un teatro, donde muchos van y observan y algunos son los que participan o que sirven. No podemos tener ese pensamiento, hermanos. Como el cuerpo de Cristo no podemos pensar que algunos son los que deben de servir y el resto de nosotros simplemente vamos a observar y a ver qué pasa. Entonces vemos ahí algunos dones que nos enseña el apóstol Pablo. La profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, el liderazgo, la misericordia. Son algunos. ¿Cuál es el don que Dios nos ha dado? ¿Cómo lo estamos poniendo a trabajar para el beneficio del cuerpo de Cristo? Para el beneficio de esta iglesia. Alguien que me acompañe a Romanos 12 del 9 al 16. Amén. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, refiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén.
No seas sabio en tu propia opinión. Oiga, hermano, es que yo creo que debería de estar yo como líder, como cabeza del grupo de adoración. Es que yo creo que yo debería de ser el que lidera la escuela dominical. Es que creo que yo debería de ser un pastor. Es que yo creo, es que lo que nosotros creamos de nada nos sirve. Porque como lo que leímos, que Dios puso a cada uno, ¿dónde? Donde Él quiso. Donde Él quiso, y a cada uno le dio el don necesario para que lo usara en el puesto que ya Él lo puso, porque Él así lo quiso. El apóstol Pablo nos enseña que no existen los cristianos solitarios. No existen. No deben de existir. No podemos pensar que yo puedo ser un cristiano solitario y que he sido bendecido por Dios y que voy a andar por ahí, por todos lados, bendiciendo gente, porque ya Dios me bendijo. No, tenemos que trabajar en unidad como el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo nos llama a vivir en un amor real, en un amor verdadero, en la unidad del cuerpo de Cristo. Y nos lo dice aquí el verso 9, dice, el amor, dice, sea sin fingimiento. Casi nos dijo así como, no seamos hipócritas. Que no seamos hipócritas. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Apartarnos de todas esas cosas que tal vez en nuestra mente estamos haciendo bolas y que de nada nos están sirviendo. Dice, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Con amor fraternal. En otras palabras, con ese amor de hermano, de hermana. Pero no tan solo en la sangre, sino en el espíritu. Un amor fraternal. Un amor que no es tan solo de que, oh sí, el hermano de la iglesia, ¿no? Que hay una preocupación más allá por el hermano o la hermana de la iglesia. Que no simplemente lo veamos como una amistad, como un amigo, como un compañero de trabajo, sino que el amor sea más allá, un amor fraternal. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pablo aquí empieza a señalar algunas de las características de ese amor cristiano. De ese amor cristiano. Algunas características. ¿Cuáles son? En primer lugar, dice, es un amor sin fingimiento. O sea que no es con hipocresía. El amor entre los creyentes tiene que ser verdadero, no solo de palabra. En segundo lugar, el amor entre los creyentes debe de buscar el bien y rechazar todo lo malo. En tercer lugar, el amor debe de ser fraternal, reconociendo que nuestra relación es de hermanos y hermanas en Cristo. Ese es del amor que el apóstol Pablo nos está hablando, que debemos de vivir como parte del cuerpo de Cristo. En el verso 9 y 10 el apóstol Pablo empieza a señalar algunas características de ese amor cristiano. Pablo pasa a señalar los aspectos distintivos del cristiano, de ese cristiano lleno de amor. Aspectos distintivos, o sea que simplemente que se distinguen con simplemente ver a una persona. Distintivos. De ese cristiano, de ese creyente lleno de amor.
que se comporta como tal y que sirve de ejemplo a sus hermanos. En primer lugar, cuando algo requiere prontitud y cuidado, el cristiano se esmera y nunca deja que la pereza lo domine. Nunca deja que la pereza lo domine. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. No perezosos. Ay, hermano, es decir que sí. Yo sé que usted está en necesidad, pero si viera que ando bien cansado. Si viera que ahora no puedo. Me voy a echar un sueñito, una media hora y después vemos. No, dice que no debemos de ser perezosos cuando hay necesidad. Debemos estar en prontitud. Debemos de ser esmerados, no dejando que la pereza nos domine. Esa misma actitud la tiene para con su vida espiritual, a la que se dedica con pasión y fervor. Híjole, hermano, si viera que llegué tan cansado del trabajo que no pude leer la Biblia el día de hoy. Totalmente no pude. Me ganó el sueño. Debemos de estar fervientes como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo. Debemos de estar enfocados en las cosas de Dios. Debemos de buscar de ellas. Dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. O sea que debemos ser fervientes en las cosas que hacemos. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Debemos de ser constantes en la oración, hermanos, los unos por los otros. Estos son algunos de los aspectos distintivos de un cristiano que vive en ese amor fraternal, en ese amor que la palabra nos llama a vivir. El cristiano tiene esperanza, una esperanza que lo sostiene en sus dificultades del día a día. Ese cristiano que vive en amor, ese cristiano que vive buscando de Dios, tiene esa esperanza que lo sostiene en las dificultades de la vida diaria. ¿Cómo? A través de la oración. Dice, viviendo constantes en la oración. Esa es la manera que podemos vivir una vida diferente el día a día. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Estas son simplemente algunas de las características que definen a un cristiano que vive en amor. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nos da algunas de las características y luego nos vuelve a hacer un llamado a la humildad, a vivir humildes. Dice, no altivos, sino asociándonos con los humildes y que no seamos sabios en nuestra propia opinión. La suma de estas características hacen que los cristianos se mantengan con un mismo parecer y eviten colocarse por encima de los demás, y que fomenten la humildad y busquen aprender los unos de los otros, poniendo en práctica los dones que Dios ya nos ha dado. Así de que vamos a 3 puntos que nosotros podemos poner en práctica
para poner en práctica lo que acabamos de oír. Primero debemos de recordar que somos un cuerpo diverso. Cada uno tiene un lugar en ese cuerpo. Cada uno es necesario para este cuerpo. El Señor ha establecido que no solo gozamos de su presencia permanente todos los días de nuestra vida, sino que también seamos incorporados de forma sobrenatural a su cuerpo, que es la iglesia. No simplemente que estemos gozando simplemente de esa bendición de estar en su presencia, de recibir de Dios para nuestra vida, sino que también seamos parte de la iglesia ahí y empecemos a practicar los dones que nos ha dado. Dice, tenemos muchos dones. Ningún cristiano puede considerarse un observador de la obra de Dios en la iglesia. Todos hemos sido dotados para servir al Señor, bendecir a nuestros hermanos y darle la gloria a Dios. Los dones que Dios nos da no son para nuestro beneficio personal. Es para el crecimiento de la obra de Dios. Debemos de proveer amor abundante. El Señor mostró su inmenso amor de forma práctica por nosotros. De la misma manera, el amor debe de regir toda relación entre los hermanos y hermanas en Cristo. Debe de haber un amor, como dice el apóstol Pablo, sin fingimiento, honesto, de verdad, no tan solo de palabra. Y para concluir, hermanos, les voy a leer esta cita bíblica, que en sí ahí se concluye todo lo que hemos hablado, de estar comprometidos con la iglesia. Colosenses 3, del 11 al 15, nos dice en realidad cuál es nuestro compromiso. Dice, no hay judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas esas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ese es el compromiso que tenemos como iglesia. Entonces, vamos a empezar a practicar lo que ya hemos recibido, lo que ya Dios nos dio, en los dones que Él nos ha dado y que los puso donde Él quiso, como Él quiso, para beneficio del cuerpo de Cristo. Hermanos, que Dios me los bendiga.